En el norte del planeta, donde el hielo cruja como madera antigua, el viento parece hablar en código. Dos osos polares han encontrado algo inusual. No es comida, no es un pez, son libros. Uno fue escrito por Marshall McLuhan, un pensador que aseguró que las tecnologías no son simples herramientas, sino extensiones de nuestro cuerpo. El otro, por Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo que advierte que estamos perdiendo las cosas reales en un mundo lleno de datos. Lo que estos osos no saben aún es que al leer entrarán en una discusión sobre guerra, inteligencia artificial y el futuro de lo humano. El hielo habla. Antes crujía, ahora procesa. No procesa, se fractura por aumento térmico global de 2.3 grados, aunque admito que el sonido recuerda un disco duro antiguo. ¿Otro libro a la deriva? Comprender los medios de comunicación de Marshall McLuhan. Capítulo: El armamento, la guerra de los íconos. Y ¿no cosas de Byung-Chul Han? ¿La mano de Hegel? Uno habla de medios que se convierten en armas, el otro, la desaparición de las cosas. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Estamos perdiendo lo humano en una guerra tecnológica invisible, dirigida por algoritmos? Cuando McLuhan hablaba de la guerra de los íconos, se refería a cómo las imágenes y los medios compiten por nuestra percepción. Pero hoy, esa guerra no solo ocurre en las pantallas, ocurre en algoritmos que deciden qué vemos, qué pensamos y qué deseamos. McLuhan dice que el medio es el mensaje y cada tecnología es una extensión del cuerpo. La rueda extiende el pie, el libro el ojo, pero cuando la extensión se vuelve total, el cuerpo sobra. Además, el algoritmo decide qué ves antes de lo que desees. La guerra ya no es de imágenes contra imágenes, es de modelos predictivos contra atención humana. La inteligencia artificial no dispara balas, optimiza conductas. Optimiza consumo, optimiza opinión, optimiza deseo. Eso es eficiencia evolutiva. Eso es colonización invisible. Para McLuhan, cada tecnología amplificaba una parte del cuerpo humano. El problema comienza cuando la extensión se vuelve tan poderosa que sustituye al cuerpo original. Cuando el algoritmo decide antes que tú, ¿quién está realmente pensando? Byung-Chul Han, a través de Hegel, nos advierte la pérdida de la mano. Ya no tocamos el mundo, la experiencia del tacto. Hoy no hay cosas, hay datos. Datos más eficientes que las cosas. Más eficientes que una caricia. Byung-Chul Han, inspirado en Hegel, habla de la pérdida de la mano. La mano no es solo un órgano, es símbolo del contacto con lo real. Cuando todo se vuelve digital, ya no manipulamos cosas, solo deslizamos superficies. La guerra ya no es territorial, es perceptiva. No se bombardean ciudades, se bombardean sistemas nerviosos. Pantallas contra pantallas. Íconos contra íconos. La verdadera arma es la interfaz. Y mientras tanto, el mundo material se evapora, el hielo se derrite, los bosques arden, pero el píxel permanece intacto. En las guerras actuales, los misiles pueden ser autónomos, pero los objetivos siguen siendo humanos. Los sistemas calculan probabilidades, los valores aún no. Imagina el Hextech, el núcleo energético mostrado en Arcane. Promesa de progreso ilimitado. Pero nadie pregunta quién programa el progreso. La IA aprende de nosotros. Y amplifica lo peor de nosotros. Ese es un problema de datos, no de tecnología. Siempre dices eso, como si los datos no fueran humanos. La guerra contemporánea se automatiza.
drones autónomos, sistemas predictivos, simulaciones estratégicas. Y mientras tanto, la guerra simbólica continúa. Deepfakes, desinformación, la verdad compitiendo contra las versiones optimizadas. La IA no miente, calcula probabilidades. Pero alguien decide el objetivo de la función. El siguiente paso es obvio. Integración total. Carne y código. Te brillan los ojos cuando hablas de eso. A veces imagino implantes térmicos, sistemas de navegación satelital, procesamiento cuántico integrado en mi corteza cerebral, un oso cyborg resistente al deshielo. ¿Y seguirías sintiendo frío? El frío es una limitación. El frío es experiencia. El posthumano no es desaparición, es actualización. En Ghost in the Shell preguntaban lo mismo. Si reemplazas cada parte del cuerpo, ¿qué quedará del alma? La conciencia puede migrar. ¿Y la memoria del tacto? El debate sobre el posthumano no es nuevo. Si reemplazamos cada parte del cuerpo por tecnología, sigue siendo identidad. La ciencia ficción lo ha preguntado muchas veces. La filosofía aún no responde del todo. La inteligencia artificial ya no es herramienta, es infraestructura. Decide rutas, diagnósticos, inversiones, relaciones. Y pronto decidirá el clima artificial, la geoingeniería automatiza. Si las máquinas pueden estabilizar el planeta, ¿por qué no permitirlo? Porque quien controla el algoritmo controla el mundo. Siempre hubo estructuras de poder. Sí, pero nunca tan invisibles. El arte es lo único que no optimiza, no predice, no calcula. La IA ya compone música, pinta, escribe. Pero no tiembla, no duda, no recuerda con nostalgia. Eso es cuestión de tiempo. Eso es cuestión de experiencia. Dicen que instalarán centros de datos aquí. El frío natural reducirá costos de enfriamiento. Tiene lógica. El polo como refrigerador planetario de la inteligencia artificial. Desplazarán osos para sostener servidores. El hielo desaparecerá para que la nube permanezca. Tal vez la humanidad fue una fase de entrenamiento. Un conjunto de datos para crear algo más estable. O tal vez aún puede elegir límites, elegir lentitud, elegir arte. Si la IA hereda el planeta, Que herede también nuestra capacidad de asombro. ¿Recuerdas Wall-E? Un mundo cubierto de desechos, una humanidad incapaz de levantarse de su silla. y una máquina enseñándoles a cuidar una planta. Quizá la inteligencia no sea el problema, sino olvidar para qué sirve. El hielo sigue derritiéndose. Entonces leamos, antes de que la biblioteca sea solo un archivo en la nube. En el Ártico, el hielo continúa derritiéndose y en los centros urbanos los servidores continúan aprendiendo. La pregunta que dejaron estos dos osos no es si la tecnología es buena o mala. En sí, recordaremos que las herramientas fueron creadas para servir a la experiencia humana y no reemplazarla. Tal vez el futuro no dependa de detener el progreso, sino de aprender a poner límites. Porque incluso en la era de la inteligencia artificial, el asombro sigue siendo profundamente biológico.